¿Cuántas veces has visto a un peleador arrogante y has pensado, ojalá le rompan la cara? Todos lo hemos sentido. Esta oscura satisfacción cuando un luchador que se creía invencible o que habló de más, finalmente muerde el polvo. En el salvaje mundo de la UFC, esas peticiones a veces se cumplen y la euforia es mayúscula. Hoy no vamos a hablar de victorias, sino de justicia kármica. Estas son las 10 caídas más celebradas por la afición. Los momentos en que el universo del octágono pareció reequilibrarse y la arena se convirtió en una fiesta. Número 10. Alex Pereira vs Israel Adesanya 1. El fantasma del pasado que silenció al rey. Para entender la alegría de esta derrota hay que entender el momento de Israel Adesanya. Aunque era un campeón dominante, su estilo se había vuelto predecible y para muchos aburrido. Sus últimas peleas habían sido victorias por decisión, caracterizadas por correr por el octágono y minimizar los riesgos, frustrando a los fans que pagaban con la intención de ver acción. Frente a él, Alex Poatan Pereira no era solo un retador, era el fantasma de su pasado en el kickboxing, el único hombre que lo había separado de la conciencia. Fiel a su estilo confiado, Adesanya desestimó el peligro, prometiendo que esta vez dejaría a Pereira congelado como Elsa. La pelea en UFC 281 fue, durante 4 asaltos, la clase de dominio táctico que definía a la Adesanya del pasado. Burló, esquivó y contragolpeó a Pereira, e incluso estuvo a punto de finalizarlo al terminar el primer asalto. Parecía que Adesanya finalmente se había decidido a pelear con entusiasmo otra vez, pero en el quinto asalto, con Pereira sintiendo la derrota a solo minutos de distancia, el guión se rompió. Poatan desató una tormenta de golpes que acorralaron a un Izzy que ya olía a muerto. Un gancho de izquierda encontró su destino. Hizo tambalear al campeón y Pereira, como un tiburón que huele sangre, no lo soltó hasta que el árbitro intervino. La arena explotó, no solo por la coronación de un nuevo rey, sino por ver caer a un campeón que se había vuelto demasiado seguro y poco espectacular, castigado por el único fantasma que nunca pudo borrar. El reinado del aburrimiento finalmente llegó a su fin. Número 9. Merab Dvalishvili vs Umar Nurmagomedov. La máquina de derribos descarrila el tren del hype. El apellido Nurmagomedov pesa como el oro en las MMA. Umar llegaba a UFC 311 con ese peso, un récord invicto y la expectativa de ser el heredero de un linaje de dominio dagestani. Durante meses, Umar habló como si el resultado ya estuviera escrito. En entrevistas y redes sociales repitió que Merab era demasiado básico y que su estilo era solo cardio sin técnica. Su confianza rayaba en la soberbia y muchos empezaron a verlo como el típico peleador protegido por su apellido. Los fans, cansados del aura intocable de los Nurmagomedov, querían verlo enfrentar a alguien que lo bajara a la tierra. Frente a él se paró Merab The Machine Dvalishvili, el campeón del pueblo, un hombre hecho a base de cardio infinito y una ética de trabajo sobrehumano. Umar, el típico depurado, buscaba el final perfecto, pero se encontró con un motor que nunca se apagaba. Aunque Umar ganó los 2 primeros rounds con técnica limpia y control, la pelea cambió por completo en el tercero. A partir de ahí, Merab le dio una auténtica lección de superioridad y humildad frente a los ojos de Khabib Nurmagomedov, que observaba desde la esquina. Merab ejecutó una estrategia tan simple como agotadora: derribo, levántate, derribo otra vez. Rompió el récord de intentos de derribo, ahogando a un Umar en un mar de presión incesante durante los últimos asaltos. Lo derribó una y otra vez, lo mantuvo en el suelo y se burló abiertamente mientras Umar apenas podía respirar. Cada intento de levantarse era castigado con otro derribo inmediato, una tortura rítmica que convirtió la arrogancia previa en desesperación. La decisión unánime a favor de Merab fue una ovación al esfuerzo, una prueba de que en la UFC ni el apellido más legendario te asegura la victoria, si no puedes igualar el corazón de tu oponente. Alex Pereira vs Jamahal Hill, el campeón de hielo que silenció a Sweet Dreams. Jamahal Hill se ganó el desprecio de muchos fans por una simple razón: una arrogancia que parecía no tener límites. Al llegar a UFC 300, no solo regresaba de una lesión que lo obligó a dejar vacante el título, sino que lo hacía con una actitud desafiante. Afirmaba ser superior en todo a Alex Pereira y se burló de él en la conferencia de prensa con una botella de agua con forma de Moai, con la cara golpeada. Para muchos le faltó el respeto a un campeón legendario.
La respuesta de Poatan fue una de las demostraciones de poder más frías de la historia. El combate apenas comienza cuando Hill conectó una patada baja accidental. Mientras el árbitro Herb Dean intentaba detener la acción, Pereira, con una calma escalofriante, le hizo un gesto con la mano para que se apartara, como un rey apartando a un sirviente. Yo me encargo, parecía decir. Segundos después cumplió su palabra. Un gancho de izquierda corto y devastador se estrelló en la mandíbula de Hill, mandándolo a la lona completamente desconectado de la realidad. Le siguió una ráfaga de martillazos que mandaron a Hill a otra dimensión. Poatan celebró como la ocasión merecía, demostrándole al ya derrotado provocador que los niveles existen por una razón. La gente no solo celebró el caos, sino la actitud de un verdadero campeón alfa que no necesitó palabras, solo un gesto y un golpe para poner fin a la discusión y a los dulces sueños de su oponente. Sean O'Malley vs Aljamain Sterling. El Sugar Show destrona al rey de la mochila. Aljamain Sterling era un campeón impopular. Su reinado comenzó con una controvertida victoria por descalificación, y su estilo de lucha era el principal motivo de queja de los aficionados. Apodado la mochila humana, su estrategia se basaba en un control asfixiante en la espalda del oponente. Un grappling efectivo, pero que generaba peleas con muy poca acción, consideradas por muchos como aburridas. En la previa de UFC 292, Sterling intentó intimidar a O'Malley, acusándolo de no atreverse a mirarlo a los ojos y llamándolo un fraude. Para los fans, Sean O'Malley era el antídoto, un striker creativo, carismático y espectacular. La pelea se vendió como una batalla por el alma de la división, el entretenimiento contra el pragmatismo. Tras un primer round de estudio, Sterling cometió el error que todos esperaban. Se lanzó al ataque de forma imprudente, dejando una ventana de oportunidad en una fracción de segundo. Sean, con la precisión de un francotirador, retrocedió y conectó un derechazo de contraataque perfecto, que detonó en la cara de Sterling. El campeón cayó y el público estalló en un rugido de liberación, celebrando no solo a su nuevo y carismático campeón, sino el fin de un reinado que consideraban tedioso. Número 6. Jiri Prochazka vs Jamahal Hill. El samurái corta de raíz la arrogancia. Si su derrota en UFC 300 no fue suficiente lección, Jamahal Hill llegó a su pelea en UFC 311 contra Jiri Prochazka con la misma confianza desbordante que lo caracterizaba. No aprendió la lección. Prometió un caos y actuó como si su anterior derrota hubiera sido un accidente. Esto generó un sentimiento de rabia en los fans, que una vez más esperaban ver si la arrogancia de Sweet Dreams sería castigada. La pelea fue un choque de trenes, como se esperaba. Dos de los golpeadores más salvajes de la división intercambiaron golpes sin cuartel. Hill conectó con poder, pero se encontró con algo que no esperaba: la resistencia casi mística de Jiri Prochazka. El samurái checo, con su estilo impredecible, absorbió el castigo y siguió avanzando, lanzando ataques desde ángulos extraños. En el tercer asalto, la presión de Prochazka fue demasiada. Conectó a un Hill agotado y desató una tormenta de golpes que no tuvo respuesta, forzando la detención. La arena celebró una vez más la victoria del guerrero honorable y silencioso sobre el bravucón, en una segunda dosis de calma que confirmó que la confianza sin humildad tiene corta vida en el octágono. Número 5. Leon Edwards vs Kamaru Usman 2. El milagro de la patada a la cabeza. Kamaru Usman, la pesadilla nigeriana, no era odiado, era temido. Su dominio era tan absoluto que se había convertido en el rey libra por libra, y la división de peso welter parecía no tener respuestas para él. Parecía invencible, y esa aura de invencibilidad, combinada con su confianza, hizo que los fans anhelaran un cambio, un milagro que rompiera la monotonía de su reinado. Leon Rocky Edwards era el eterno contendiente, el underdog al que nadie le daba una oportunidad. Durante 24 minutos la pelea fue exactamente lo que todos esperaban, un monólogo de Usman. Dominó, controló y frustró a un Edwards que, en el último asalto, parecía completamente derrotado y resignado. Su esquina le rogaba que despertara, y entonces, a falta de un minuto, ocurrió lo imposible. Leon pintó un jab para bajar la guardia de Usman y lanzó una patada alta con la pierna izquierda, que parecía teledirigida a la cabeza del campeón. Usman cayó como un árbol talado.
El silencio sepulcral de la arena se transformó en una explosión de asombro y euforia. Fue la remontada más espectacular en la historia de las peleas por el título. La caída del titán invencible, un momento de película que hizo que todos los fans saltaran de sus asientos. Número 4. Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov. El rey del Smack Talk es silenciado. Esta derrota fue un deseo colectivo. En la previa de UFC 229, Conor McGregor dejó de ser un showman para convertirse en un villano para millones. El infame ataque al autobús en Brooklyn fue solo el comienzo. Sus conferencias de prensa se llenaron de insultos personales un tanto salidos de tono contra Khabib Nurmagomedov, atacando su religión, su padre y su país. Lo llamó rata y fanboy. Los fans no querían que perdiera, querían que fuera humillado. Y Khabib les concedió el deseo. La pelea no fue una competencia, fue un castigo sistemático. Asalto tras asalto. Khabib arrastró a McGregor a aguas profundas, sometiéndolo a un ground and pound brutal. En el cuarto asalto, Khabib encajó una llave al cuello que no buscaba una rendición rápida, sino infligir dolor. Cuando Conor finalmente se rindió, el T-Mobile Arena explotó. Aunque la infame pelea posterior empañó el momento, la imagen de McGregor, el rey de la provocación, siendo sometido y silenciado, fue un escándalo global. El héroe silencioso había aplastado al villano ruidoso. Número 3. Charles Oliveira vs Justin Gaethje, el campeón sin corona. Esta es la historia de una derrota que se celebró como la mayor de las victorias. Charles Oliveira llegó a UFC 274 como campeón, pero falló el peso por media libra, un error que lo obligó a ser despojado de su título. La regla era cruel. Si Gaethje ganaba, sería el nuevo campeón. Si Charles ganaba, el cinturón quedaría vacante. Muchos fans vieron esto como una injusticia burocrática contra un campeón que había tenido una racha de finalizaciones espectacular. Justin Gaethje, aunque popular, se convirtió en el hombre que podía beneficiarse de esta situación. La pelea fue un caos absoluto. En poco más de 3 minutos, ambos peleadores visitaron la lona. Gaethje conectó golpes durísimos que derribaron a Charles, pero el brasileño, lejos de acobardarse, se levantó como un fénix y lo derribó con una derecha precisa. Una vez en el suelo, era su reino. En cuestión de segundos tomó la espalda de Gaethje y lo sometió con un mataleón implacable. Oliveira ganó la pelea, pero no el cinturón. Tomó un micrófono y gritó: "El campeón tiene un nombre, y el nombre es Charles Oliveira". Los fans rugieron celebrando la derrota de Gaethje no por animadversión, sino porque significaba la redención de Charles y una victoria moral contra las reglas. Demostró que un cinturón nunca hace a un campeón. Número 2. Dustin Poirier vs Conor McGregor 3. El karma y una pierna rota. Para su tercera pelea contra Dustin Poirier, Conor McGregor descendió a su versión más oscura y despreciable. El trash talk ya no era divertido. Prometió asesinar a Poirier en el octágono y, cruzando una línea inaceptable, insultó repetidamente a su esposa Jolie con comentarios groseros. Se había transformado por completo en el villano de la historia y la gran mayoría del público deseaba verlo recibir su merecido. La pelea en UFC 264 comenzó con una furia justificada. Hacia el final del primer asalto, Poirier estaba dominando a McGregor en el suelo. Justo antes de que sonara la campana, ambos se pusieron de pie e intercambiaron golpes. Al retroceder, la pierna izquierda de McGregor se dobló de una forma antinatural. El hueso se partió. La imagen fue espeluznante y la pelea se detuvo de inmediato. Para millones de espectadores fue la definición de justicia kármica e instantánea. La imagen final de McGregor sentado en la lona con la pierna destrozada, gritando amenazas a Poirier y a su familia, fue el castigo poético y perfecto para un comportamiento que había ido demasiado lejos. Número 1. Alex Pereira vs Magomed Ankalaev 2. La venganza de piedra. Magomed Ankalaev se convirtió en el villano de esta historia por su propia boca. Tras destronar a Alex Pereira en marzo de 2025, se burló públicamente de las excusas del brasileño, quien afirmó no estar al 100% en su primera pelea. Con desdén, Ankalaev declaró: "Yo solo estaba al 20%. Esa frase fue una falta de respeto que encendió la mecha de la revancha y puso a todos los fans del lado de Pereira, esperando que el ruso pagara por su arrogancia. La noche de UFC 320, el 5 de octubre de 2025, Pereira no salió a pelear, salió a cazar. No hubo estudio ni paciencia. Desde el primer segundo persiguió a Ankalaev por el octágono con una intensidad aterradora.
En apenas 80 segundos, Poatan conectó una derecha demoledora que mandó al campeón a la lona. Lo finalizó con una lluvia de golpes que no dio lugar a dudas. La arena explotó. No fue solo una victoria, fue una ejecución. Pereira, hombre de pocas palabras, tomó el micrófono y sentenció: la venganza es un veneno. Les dije que no estaba bien la última vez, pero esta noche sí lo estoy. Fue la caída más celebrada, el regreso del Rey de Piedra y una lección brutal de que nunca se debe subestimar el poder de un hombre silencioso. Y ahí lo tienes, un viaje por las 10 derrotas más disfrutadas de la historia de la UFC. Desde la pierna rota de McGregor hasta la venganza de Poatan, pasando por el milagroso knockout de Leon Rocky Edwards. Cada una de estas caídas nos recuerdan que en este deporte el karma pega más fuerte que cualquier guante. Déjame saber cuál fue la derrota que más celebraste. Conor, Usman, Ankalaev. Y déjame saber alguna pelea que recuerdes que no está en esta lista. Y nada, si te gustó el video, suscríbete para ver más y déjame tu like y tu comentario.